Bienvenidos a todos a este webinar, a esta conferencia. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que en mi experiencia ha sido de gran utilidad para el desarrollo estratégico del talento humano, para convertir al área de talento humano en un área estratégica para la organización, un área que genera valor y que realmente se vuelve un partner para la estrategia de la organización y para la gerencia como tal y para todos los líderes de la organización. Entonces, pues a mí me parece interesante que empecemos a dar un poco de contexto, si es que claramente en las áreas de recursos humanos, además de generar enormes y en algunos casos costosos esfuerzos por traer el mejor talento humano, lograr un proceso de contratación, administrar la nómina de manera adecuada, desarrollar procesos de onboarding o acepción de un proceso de inducción y entrenamiento eficaz. Un gran porcentaje de nuestro valor agregado como líderes de talento humano está de cara a la organización en el desarrollo del talento humano, lograr llevarlo a niveles extraordinarios de desempeño, contribuyendo a su desarrollo profesional, obviamente, y personal. Por consecuencia a esto, pues se genere grandes beneficios para la organización y sus resultados estratégicos, ¿no? Finalmente, todo lo que hacemos en talento humano, aparte de desarrollar el talento, y llevarlo, como les decía, a un sinnúmero de estrategias y de habilidades que beneficien a la organización y que por consiguiente pues mejoren los números de la organización. Muchos le sumarán, digamos que a este listado de funciones del talento humano, la retención del personal. Sin embargo, yo personalmente, desde mi experiencia, considero que las estrategias de retención deben ser más proactivas que reactivas. Y se preguntaron ustedes, pero ¿cómo lograr llevar esto a un nivel de proactividad y no reactividad? Bueno, pues por medio de estrategias que nos permitan mantener al talento humano retado, empoderado y motivado dentro de la organización. Y pues para lograr esto, este gran reto, hoy hablaremos de una herramienta muy simple, pero poderosísima en la evaluación del talento, que denominamos Ninebox. Entonces, vamos evolucionando en nuestra presentación y quiero darles un poco de historia frente a dónde nace esta metodología. Básicamente, pues se dice que tuvo origen a finales de los años 60 por McKinsey, que es una empresa de consultoría bastante grande a nivel nacional, y mejorada por General Electric bajo el propósito de incrementar el potencial de los empleados o sus colaboradores en la compañía. También está basada en una herramienta similar creada por Boston Consulting Group, llamada Boston Box, la cual mide el potencial de un producto o servicio, solamente que obviamente en este caso pues se aplica a individuos, ¿vale? La herramienta que ustedes ven acá, pues básicamente es una matriz de 9 cuadrantes que se cruzan dos ejes. Un eje Y, que evalúa el potencial del colaborador, entendido como sus habilidades blandas o competencias, y el eje X, que es el desempeño, que lo podemos ver como los indicadores, metas y resultados de los colaboradores. Si empezamos a ver un poco de la definición de estos cuadrantes y empezamos a ver cómo posicionar la gente o nuestro talento en cada una de las posiciones, vamos a empezar a ver lo siguiente. Y vamos a empezar a ver los cruces y los significados. Entonces, en el primer cuadrante, donde vemos que a bajo potencial y a bajo potencial y a bajo desempeño, pues podemos ver que aquí se ubica el personal con un rendimiento bajo y que a futuro no se le prevé posibles mejoras. Aquí las decisiones que se pueden tomar varían entre capacitarlos, ya la organización decide si efectivamente sigue generando esfuerzos para capacitarlos, informarles sobre sus responsabilidades o bien desvincularlos. Esas son las posiciones que podríamos tomar en ese punto. En el segundo cuadrante, que vemos abajo un desempeño esperado y a un potencial limitado, o unas competencias o habilidades limitadas, pues aquí podemos ver que el desempeño, aquí van los colaboradores que ya han logrado su máximo desempeño en su línea de carrera, o sea, en su área de especialidad, o respecto a sus capacidades ya lograron llegar al nivel que esperábamos como organización. Hacen ya lo que se espera de ellos. La empresa entonces, ¿qué debe hacer? Reconocer esto
e identificar sus talentos naturales, donde seguro su desempeño llegará a un punto extraordinario. En el tercer punto, o en el tercer cuadrante, vemos las personas que están con un desempeño ya sobresaliente, ya no solamente es lo que yo espero de él, sino que da la milla extra, pero tienen un potencial limitado. Aquí son aquellos colaboradores que siempre dan la milla extra en lo operativo, son excelentes ejecutores, sin embargo sus habilidades blandas generan conflictos en sus pares, en el clima laboral, y se debe reconocer su excelente trabajo e indagar si sus talentos naturales posiblemente están relacionados con otros roles diferentes dentro de la organización que pueda generar un mayor potencial, ¿vale? Después seguimos con las posiciones medias, donde vemos el número 4, que tenemos un desempeño bajo, pero un potencial medio, un potencial esperado. Aquí que vemos, son aquellos profesionales que si bien cuentan con talento para su rol, no son motivados ni capacitados como corresponde. O posiblemente en su rol no está utilizando sus mejores habilidades. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como organización? Es vital darles oportunidades y retos para que se desarrollen, revisar sus metas o indicadores, posiblemente tenemos alguna oportunidad allí, y aumentar las responsabilidades donde sus habilidades generen mayor valor, ¿vale? En la columna 5, o en el punto 5, vemos que tenemos personas con un desempeño bueno y un potencial esperado. Entonces aquí son colaboradores con resultados promedios. Normalmente es talento que se sitúa allí durante mucho tiempo y pueden caer en una zona de confort. Entonces se le debe involucrar a este tipo de talento en proyectos, en retos que generen valor para el área o trabajar con otras áreas de manera interdisciplinaria, generar incentivos intrínsecos que lo motiven a dar su milla extra, tanto en sus habilidades como en sus metas. En la sexta casilla vemos el desempeño sobresaliente y vemos un potencial esperado. Estos colaboradores son claves dentro de la organización. Son aquellos colaboradores que dan siempre la milla extra, que tienen muy buenas habilidades, pero temen liderar y se limitan en algo, tienen algo de inseguridad posiblemente. Allí esa inseguridad los domina y por eso mismo pues debe brindársele el apoyo necesario donde puedan colocarse como trabajadores con altas capacidades y posicionarse en el punto más alto del Ninebox, porque tienen toda la oportunidad de poderlo hacer si nosotros los acompañamos en este proceso. En la fila siguiente, que son los puntos más altos del Ninebox, estos incorrectos. Aquí es importante ver cómo ya el Ninebox nos viene generando un valor agregado bien interesante. Y es que aquí podemos empezar a ver la estructura de cargos, porque aquí hay un indicador, algo nos está diciendo que si el colaborador fue evaluado con un alto potencial en su evaluación de competencias, pero sus resultados indicadores y de desempeño no son tan buenos y son más bien bajos, algo está pasando en su puesto. Posiblemente no está en el puesto, en la ubicación, en el rol correcto. Entonces, eso puede suceder, o también lo que nos puede decir esto es que tiene un líder con bajas habilidades y que no logra sacar de él o de ese colaborador su máximo desempeño. Si nosotros logramos identificar en qué rol podemos ubicar sus grandes talentos o sus talentos generan gran valor para la organización, y aparte de eso se pone a cargo de un líder que logre movilizar su desempeño, será fácilmente un gran elemento que debemos retener en la organización. Entonces, como vemos, en el punto 7 tenemos un reto interesante como líderes de organización de analizar lo que puede estar pasando a profundidad. En el campo 8, vemos personal que tiene un desempeño bueno y un alto potencial. Son trabajadores con mucho talento y con muy buenos resultados. Es talento que requiere mayores incentivos y retos para demostrar su alto desempeño. Se recomienda allí pues poner roles de liderazgo o ponerle roles de liderazgo y metas retadoras que logren movilizarlo y puedan llevarlo al campo más alto o al punto siguiente, que es el desempeño más alto o lo que denominan en algunos Ninebox, que es como la superestrella. Y el campo 9, que es esa superestrella, aquí se posicionan como esos futuros líderes de la organización o talento crítico dentro de la organización. Aquí es importante que cuando estas personas estén en esta posición,
es fundamental, poderle reconocer sus esfuerzos y darles oportunidades de crecimiento. Es talento que está en búsqueda de mayor oportunidad y retos, indispensable tenerlos presentes, obviamente, en planes de retención y de sucesión, ya que es viable que este tipo de talento se vaya de la organización muy pronto. Entonces aquí empezamos a combinar otras estrategias bien interesantes, porque cuando tenemos personal identificado en este cuadrante, tanto en el 9, en el 8 o en el 6, podemos ver que es personal que posiblemente, si nosotros no les damos mayores motivaciones, si no los ponemos en un plan carrera, si no los tenemos como semilleros para cargos más altos, pues posiblemente es talento que se nos vaya a ir rápidamente en la organización, ¿vale? Entonces no existe una regla igual definida de la correcta numeración de los cuadrantes. Esta que les mostré puede ser una opción, sobre todo en los espacios intermedios, posiblemente muchos Ninebox cambian, pero siendo preferiblemente definir conforme a cada caso. Allí lo que tenemos que hacer es, dependiendo del tipo de organización que seamos, es importante revisar cuál es la numeración que queramos hacer. Y no solo se trabaja con modelos de Ninebox, también se trabaja con modelos de 4 cajas, de 25 cajas y de 16 cajas. ¿Esto de qué dependerá? Esto depende de lo profundo que nosotros queramos hacer el análisis y adicionalmente a eso, ¿para qué vamos a utilizar la metodología? Como les decía, esta es una herramienta muy sencilla para poder analizar el desarrollo de nuestros colaboradores, pero de un gran valor para los líderes de talento humano, ya que trae un sinnúmero de beneficios en la aplicación y en sí misma de la matriz. Y quiero presentarles en la próxima diapositiva, pues muchos de los beneficios tácitos de la aplicación puntualmente. Entonces, como vemos, pues es una herramienta visual. Es una herramienta que visualmente nos permite identificar fácilmente qué es lo que hace falta para impulsar el desarrollo de los talentos o de los trabajadores. Es una herramienta súper útil en compañías de gran tamaño, porque aquí, como vemos, pues nosotros podemos tener tableros de control que nos van a permitir identificar al talento en diferentes clasificaciones. Nosotros podemos clasificar a las personas o a los grupos, ya sea por niveles tácticos, estratégicos, operativos. Podemos movilizar en Ninebox para determinar personal por ciudad o personal por áreas específicas. Digamos que depende como yo lo quiera mover, pero es un tablero de control súper útil para poder identificar y tener mapeado al talento humano y sus mejores habilidades. Es un procedimiento, es una herramienta muy objetiva, porque básicamente sus resultados son los que hablan por cada colaborador. No es la visión solo del jefe inmediato, y es importante pues tenerlo presente. Es una herramienta fácil y rápida de aplicar, claramente. Se puede hacer en Excel o podemos apoyarnos de plataformas tecnológicas para ello. Ya hay varios en el mercado que incluso no solamente visualizan en Ninebox, sino que nos permiten meter otros procesos asociados, como el tema de gestión por competencias. Nos permiten involucrar el proceso de metas, indicadores. Incluso tienen módulos para registrar el plan individual de desarrollo, pudiendo ver en la plataforma cómo se va moviendo el equipo en tableros de control muy dinámicos y muy interesantes. Vemos también que se pueden alinear expectativas. Podemos en la conversación con el colaborador alinear lo que se espera de él, el que se espera de él como colaborador y no solamente como colaborador, qué se espera de él, qué se espera de mí como líder. Y si podemos crear un plan de acción en conjunto que nos permita movernos en una caja diferente, con habilidades y desempeños diferentes. También nos permite un nivel de análisis específico y global. Como yo les decía, esta herramienta es tan dinámica como la queramos utilizar. Podemos notar allí que todo el talento de la organización podemos agruparlo por áreas, como les decía, por niveles, por unidades de negocio, incluso por centros de costo, por ciudades, por países, dependiendo cómo tengamos o qué tan grande sea la organización. Entonces, nos permite un análisis bien específico por tableros de control, bien interesantes. Le brinda un valor estratégico al área. Creo que lo que les decía al principio de la conferencia es que utilizando esta metodología nos lleva como área a generarle tal valor a la organización y a los líderes que nos posiciona allí como un área estratégica. Y no solo para la aplicación de la matriz, por todo lo que podemos hacer con ella, que veremos mucho más adelante, porque aquí vemos los beneficios, como les decía, solamente en su aplicación puntual, pero el reto viene más adelante cuando tengamos que ver, y lo vamos a ver adelante en la conferencia,
de qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después de la aplicación del Ninebox. Nos genera un valor histórico, que eso me parece súper interesante, porque si aplicamos esta metodología en el transcurso del tiempo, podemos visualizar fácilmente el desarrollo del talento y tomar decisiones a partir de ello. Entonces, como vemos en esta gráfica, pues posiblemente tengamos las caras de las personas, pero de nuevo, el Ninebox puede ser individual y podemos solamente ver a la persona, pero podemos ver la persona por años. Entonces, incluso hay herramientas tecnológicas que nos permiten y plataformas que nos permiten ver a la persona y su desarrollo moviéndola por años. Entonces, vamos a ver la cara de la persona en diferentes posiciones dependiendo del año y la evolución en su evaluación. Entonces, bastante chévere poderlo visualizar. Y por último, pues no, digamos que el objetivo aquí es tener el panel de control general, el mapa de toda la organización en gestión humana. Podemos centralizar y dirigir los esfuerzos para lograr que todas las áreas sean exitosas, tengan unas superestrellas allí y administren el talento humano de forma adecuada, que es claramente nuestro objetivo, y es poder ser los partners de cada líder dentro de la organización para poder administrar de manera adecuada a nuestro talento humano. Yo creo que muchos de los líderes de talento humano siempre quisiéramos poder estar en todo, quisiéramos poder estar en cada contacto con el colaborador, estar en cada proceso de retroalimentación, en cada proceso de evaluación, pero pues humanamente no nos es posible. Entonces nuestro trabajo allí es poder lograr que nuestros líderes tengan tal formación y tal nivel de desarrollo que puedan ellos ser un brazo extendido del área de gestión humana. Y el Ninebox es una herramienta que nos permite lograr esa estrategia. Y si hasta este momento ustedes ya le han visto el gran valor agregado a esta herramienta, como les decía, el antes y el después de ella, o sea, qué vamos a hacer para poder utilizarla y qué podemos hacer una vez tengamos los resultados, es lo más grandioso de esta herramienta o de esta metodología. Ya que para poder llegar a la matriz debemos, como ustedes lo vieron, hacer dos cosas. Evaluar el potencial, que se basa en evaluación de gestión por competencias, o es mi recomendación, aunque uno lo puede cruzar con diferentes evaluaciones, como evaluación de liderazgo, incluso podemos cruzarlo con resultados de la persona de manera individual en temas de clima, de cultura. Bueno, es una herramienta que se permite movilizar con todo, pero funciona muy bien con el tema de gestión por competencias y evaluar el potencial, y por otro lado el desempeño, para lo cual les quiero hacer las siguientes recomendaciones para poder llevar a cabo estos dos procesos. Entonces, en temas de competencias, lo primero y mi primera recomendación allí es tenga en cuenta que los manuales de funciones y perfiles de cargo es lo primero que usted tiene que tener como insumo para poder llevar a cabo ese proceso. Segundo, el diccionario. Tenga un diccionario robusto, un diccionario ajustado a las necesidades de la organización, con un lenguaje adecuado para la organización, que tenga comportamientos observables. Esto es súper valioso porque, y creo que hace parte de la gran transformación del modelo de gestión por competencias para la organización, y es que muchas organizaciones que se montan en modelos de gestión por competencias antes hablaban de evaluaciones solamente por funciones, ¿sí? Si la persona cumplía o no con sus funciones, y esa era la evaluación tradicional que teníamos antes. A hoy hablar de competencias nos amplía, digamos que el vocabulario un poco y el nivel de análisis. Por eso es importante formar a las personas dentro de la organización en identificación de comportamientos observables. Mucha gente se le pregunta, yo normalmente en mi experiencia, cuando hablo de comportamientos observables, le hago ejemplos a la gente y digo, bueno, para ti, ¿qué es trabajo en equipo? Y las personas dicen, no, pues colaboración es poder ayudar al otro, ¿sí? Pero ¿cuál es el comportamiento observable que hay detrás de esa función? Entonces, poder llevar a la gente a identificar comportamientos observables es el gran reto. Otra recomendación que hago importante allí es que no sean, cada persona tenga un mix de competencias, máximo entre 10 y 11 competencias. Porque también es importante tener claro que si nosotros queremos que la gente respire y tenga clarísimo qué es lo que se espera de ellos, pues tener un pool de competencias de 20, de 25, pues es imposible que la gente se las aprenda. Entonces un mix entre 10 y 11 es importante o sería una buena estrategia. El segundo punto, la evaluación. ¿Qué es importante tener en cuenta allí en la evaluación? Pues que sean evaluaciones 360 grados. Muchas organizaciones empiezan haciendo evaluaciones 180 y es algo valioso. Creo que para el proceso escalonado de competencias, pues hacerlo 180 de una manera inicial es buena herramienta, pero lo importante es tener claro que vamos
a un objetivo y es que se vuelva evaluación 360 grados. Ojalá pudiéramos en esta evaluación 360 grados, aparte de involucrar a jefes inmediatos, a pares, a, a ya colaboradores, pues poder también tener en cuenta a partners de otras áreas de la organización donde yo soy cliente, tener en cuenta ojalá algunos clientes externos, poderles enviar la evaluación al cliente externo para que también lo puedan evaluar, una evaluación bien 360. El tema de la formación es importantísima eh, porque a la gente hay que empezarle a formar en este proceso, que la gente entienda cómo es el proceso de gestión por competencias, qué es lo que esperamos de este proceso, por qué es valioso para la organización, cuáles son los beneficios de tener un proceso de gestión por competencias dentro de la organización, cuál es el beneficio para el colaborador, cuál es el beneficio para la organización y para el área como tal de trabajo y para en conjunto la compañía. Es importante que siempre haga un proceso de formación y que yo denomina todo este proceso previo como modelo de gestión de cambio. Un tercer proceso es el tema de desarrollo. Una vez implementemos, una vez evaluemos, pues hay que hacer un muy buen proceso de desarrollo, un buen proceso de feedback. Y aquí en el proceso de feedback, yo siempre hago aquí una anotación importante y es que normalmente dentro de las organizaciones lo que nosotros hacemos es, hacemos una evaluación de competencias y generamos dos grupos, ¿no? Entonces, competencias que no están altas y las llamamos oportunidades, las que están bajas, y las competencias altas y las llamamos fortalezas. Y normalmente las organizaciones hacemos planes individuales de desarrollo, planes de desarrollo generales incluso, que a mí me parece que es algo muy complejo de hacer, que no genera a veces mucha movilidad, pero cuando hacemos planes individuales de desarrollo, nos enfocamos en cuáles, en las que tienen oportunidad. Pero yo siempre hago un ejemplo acá y es, si nosotros miramos, por ejemplo, un equipo de fútbol, y si pensamos en Cristiano Ronaldo un poco, Cristiano Ronaldo es un crack en la delantera. Si nosotros le hacemos una evaluación de desempeño a Cristiano Ronaldo, vamos a identificar que sus fortalezas están en la delantera, en el ataque, y sus oportunidades posiblemente estén en la defensa, posiblemente esté en la portería. Si yo fuera el director de talento humano tradicional en este proceso, lo que yo haría es que para la próxima temporada lo pongo a trabajar en sus oportunidades y lo mando a la portería. Claramente no va a ser exitoso. ¿A dónde va a llegar esas habilidades que están en oportunidad de mejora? Pues a un nivel funcional, pero nunca van a ser una gran fortaleza. Entonces mi recomendación acá es que el plan individual de desarrollo se enfoque fuertemente en las fortalezas, porque si nosotros ponemos a Cristiano Ronaldo como lo ha hecho siempre su director técnico y es ponerlo a que sea cada vez mucho mejor en el ataque, pues va a ser extraordinario. Cada vez va a ser mayor récords, va a generar mayores goles, bueno, va a ser un elemento súper de alto desempeño entre la organización. Así lo deberíamos hacer. La otra recomendación es capacitaciones genéricas, en lo posible en que tengamos grupos homogéneos para generar estas capacitaciones. De lo contrario, mi recomendación es siempre hacer planes individuales de desarrollo y a la medida para los colaboradores. Y por último, algo que abarca y que abraza todo el proceso de gestión por competencia como recomendación final es haga un proceso de mejora continua, haga un proceso de gestión del cambio. Divulgue el cambio, divulgue que la organización se va a montar en un proceso de gestión por competencias, porque el cambio es brusco. Entonces, genere formación, genere acompañamiento, acompañe a sus líderes, fórmelos, hágales ejemplos, genere simulacros de competencias y comunique. Para comunicar, importantísimo poder generar estrategias de endomarketing para que todo el proceso sea muy bien llevado. Esas son mis recomendaciones a nivel de competencias. Ahora hablemos un poco de metas, indicadores y las recomendaciones allí. Básicamente yo recomiendo 4 cosas allí súper importantes. Primero, que estas metas e indicadores estén alineadas con la estrategia de la organización y luego escalonadas a cada área y cada rol. Importante el entrenamiento en la creación de indicadores. Yo tengo una experiencia allí bien chévere y bien interesante cuando empezamos a mover compañías a modelos de indicadores de gestión, porque finalmente muchas organizaciones cuando empiezan su ciclo productivo evalúan solamente los indicadores generales de organización, rentabilidad y bueno, indicadores estratégicos, pero se nos olvida muchas veces bajarlos a la gente. Y cuando nosotros les decimos a las personas, creen indicadores, uno creería que este tema está chuleado, pero no, las personas no saben crear indicadores de gestión. Entonces es importante hacerles formación en creación de indicadores, enseñarles qué tipos de indicadores hay, si hay indicadores cualitativos, cuantitativos, si son indicadores de eficacia, de oportunidad, de eficiencia. Importante entrenarlos en esto.
Entonces allí es una muy buena recomendación en creación de indicadores, formarlos en ello. Diseñar las metas en conjunto con los colaboradores, no imponerlas. Esto es importantísimo. Que el colaborador se sienta parte de la meta es algo súper valioso para que vaya en pro de ella. De lo contrario, vamos a tener unos colaboradores que siempre van a estar juzgando la meta, siempre van a estar juzgando el número, siempre van a estar diciendo, no, pero es que eso no lo vamos a lograr, siempre se había hecho y no se logra. Entonces vamos a tener muchos opositores a la meta si no lo hacemos parte de ella. Entonces, hagan parte de las metas a los colaboradores. Último, acordar a principio de año o al principio de la evaluación siempre las metas, ¿sí? Que no haya modificación en el camino, pero si la hay, si tenemos que modificar alguna meta en el camino, es importante informarlo a los colaboradores, importante informarles el porqué de la modificación de la meta. Entonces, como vemos, son estos dos procesos, el modelo de gestión por competencias y el modelo de metas indicadores, los procesos previos para poder llegar a una aplicación del Ninebox, ¿vale? Entonces, ahora hablemos fuertemente de la implementación y usos de este Ninebox, porque aquí es lo que viene lo valioso, aquí es donde viene lo realmente fuerte e importante de la metodología que hasta el momento, pues, espero le esté generando gran inquietud y ganas de quererlo hacer, porque realmente es una metodología súper, súper valiosa para las organizaciones y para los gerentes de talento humano. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la implementación y usos del Ninebox? Primero, lo que siempre recomiendo es haga un proceso de comunicación y liderazgo. Antes de poder salir a implementar el Ninebox de manera autónoma por gestión humana, venga, tráigase a los líderes, tráigase a la gerencia, hable con cada líder de organización. Infórmele sobre los beneficios del Ninebox para ellos, cómo van a poder tener un mapa de control de sus colaboradores. Las organizaciones normalmente dentro de los roles de sus líderes, pues tienen uno muy importante que dice desarrollo del talento, y eso está a cargo de cada líder, pero ningún líder viene, se monta en un rol y ya es experto en movilizar el talento. Siempre necesita acompañamiento. Entonces decirle, oiga, esa parte de su rol estratégico dentro de la organización, que es desarrollar al talento, yo lo voy a apoyar desde talento humano a desarrollarlo con una metodología fácil, simple, sencilla y de gran valor que se llama Ninebox. Explíquele cómo hacerlo, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el procedimiento, cómo vamos a utilizar lo que venimos haciendo de competencias y los indicadores de las áreas para combinar en una sola herramienta. Establece criterios. Es importante determinar para qué va a utilizar el Ninebox y ya lo vamos a ver ahorita. Si lo va a utilizar solamente para desarrollo, pues es valioso, pero si lo va a utilizar para mover escalas salariales, pues determínelo también. Si lo va a utilizar para hacer procesos de escalonamiento en temas de planes de sucesión o planes de semillero, también defínalo, pero defínalo desde el inicio. Tenga claro cómo lo quiere mover y hacia dónde va a ser el objetivo de la utilización de la herramienta. Tercero, analice los resultados. En el análisis de los resultados, pues termina siendo muy sencillo, pero de gran valor. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque el análisis de los resultados, pues finalmente la tabla te lo da, tú como líder de gestión humana empiezas a hacer los movimientos y empiezas a identificar por qué es que un colaborador que tenga un alto potencial tiene tan bajo resultado en sus indicadores. ¿Qué puede estar pasando? Te puedes empezar como líder de talento humano a hacerte preguntas diferentes, a poder entender qué está pasando más allá del número como tal del colaborador en este Ninebox. Podemos identificar también que posiblemente, gracias a esta radiografía, nos demos cuenta que hay problemas de microclima dentro de la organización y posiblemente gracias a ello tengas que salir a hacer una evaluación de microclimas dentro de la organización para determinar que posiblemente algún área puntual está teniendo algún inconveniente. O es un tema de clima, o es un tema de liderazgo, o es un tema de estructuración de cargos. Entonces, digamos que aquí el proceso es infinito y el proceso es grandioso en la medida en que te puede dar un insumo enorme de qué es lo que puedes hacer con ello. Entonces, ahora hablemos un poco de su aplicación, porque la data en el Ninebox es infinita. Es algo genial que podemos hacer con esta metodología. Entonces, bueno, es una herramienta que nos permite alinear la estrategia de recursos humanos. Yo les quiero mostrar acá este ejemplo. Esta es una foto de una revista de una compañía donde yo trabajé, donde divulgamos el proceso. Nosotros, gracias a la metodología Ninebox,
y al proceso que veníamos haciendo de competencias e indicadores, creamos un modelo que denominamos gestión del talento. Y en esta revista se lo informamos a la gente y le dijimos que pues hemos creado un modelo que logra enlazar esos dos procesos, una identificación de la potencialización o de las competencias de nuestros colaboradores que denominamos gestión del potencial, y el proceso de seguimiento de gestión de metas, indicadores, y lo hemos denominado gestión del desempeño, que la unión de esas dos metodologías, de esos dos procedimientos o procesos grandes, lo vamos a denominar gestión del talento, que fue una herramienta que fue creada por Gestión Humana para, o como herramienta para el desarrollo individual de nuestros colaboradores, aportando así la consecución de los objetivos de la compañía. ¿Sí? Entonces es una combinación de estrategias bien interesantes donde podemos movilizar la gestión del potencial y la gestión del desempeño, y en esta organización puntual combinábamos la felicidad laboral. Y decíamos algo interesante en ese momento, y es que hacer lo que te apasiona, que es felicidad laboral, desarrollando tus talentos, que es gestión del potencial y de competencias, lo cual se ve reflejado en resultados para el colaborador y para la compañía, se llama gestión del desempeño. Entonces miren cómo le da un valor estratégico impresionante metodologías tan sencillas como el Ninebox, donde cruzas diferentes herramientas. Entonces, ahí vemos que le da un gran valor estratégico alineado a la estrategia. Pero también nos va a identificar, nos puede permitir identificar idoneidad de roles, y nos permite también identificar cómo estratégicamente podemos movilizar el talento. Y aquí podemos identificar diferentes flechas como lo ven acá. Entonces, uno es de talento humano, como líder o como líder de área puntual. Si soy un área contable, si soy un área financiera, si soy el área de operaciones, puedo tener gente en cualquier punto de estos. Yo puedo decir, bueno, ¿qué voy a hacer con una persona que tiene un potencial alto, pero que tiene un rendimiento insuficiente? Y que bajo esta metodología que ustedes ven acá, porque los nombres de cada cuadrante se lo determina cada organización, pero es un tema genérico. Son personales que bajo esta metodología lo llaman enigma, y lo vemos que es importante investigar los motivos de su bajo desempeño, que necesita entrenamiento, que posiblemente el camino que nosotros tenemos que hacer con este colaborador es llevarlo a una caja número 8, que es que sea estrella emergente, donde tenemos talento valioso que que se desarrolle en el puesto actual. Y ahí vemos las diferentes cruces. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferentes metodologías? Yo quiero mover una persona que está en el medio, de potencial medio, de rendimiento medio. ¿Cómo hago para llevarlo a ser un futuro líder o a ser una estrella emergente? ¿O cómo hago para que una persona que esté en dilema, que está, por ejemplo, en potencial bajo, pero rendimiento aceptable, cómo hago para que primero se me convierta en un profesional experimentado y después lo podamos llevar a ser estrella emergente y por último llevar a ser futuro líder? Pero todo esto lo da la estrategia y la estrategia que cada uno como líder de recursos humanos podamos generar acá. ¿Qué nos permite también esta metodología? Poder tener planes de desarrollo. Como ustedes ven aquí tenemos otro ejemplo de un Ninebox donde podemos ver los puntajes de cada persona. Entonces podemos identificar que podemos generar planes de desarrollo, pero también podemos generar planes de sucesión y plan carrera. Si yo tengo colaboradores que ya son futuros líderes, que sé que se me van a ir posiblemente de la organización o que yo ya no tengo cómo elevarlos porque el cargo en el que están es el cargo más alto en su línea de negocio, pues posiblemente es un colaborador que nos va a durar mucho tiempo, muy poco tiempo en la organización y que va a ser inevitable poderlo retener posiblemente. Y más en las épocas de hoy, porque básicamente decimos que, o tendencias de personal que son millennials, pues se dicen que las personas no duran mucho tiempo en las organizaciones porque requieren movilizarse. Es algo natural, no como hace algunos años, que incluso los papás de uno tenían el membrete de la organización hasta la pijama. Entonces, aquí el talento humano ha cambiado y se moviliza mucho, rota mucho y es algo natural dentro de los tiempos en la actualidad de hoy. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Aquí la recomendación es, por ejemplo, tengo un colaborador que es una futura estrella en crecimiento, tengo uno solo, pero tengo 4 líderes que se me piensan ir o posiblemente son susceptibles de irse. Entonces yo lo que puedo hacer es empezar a hacer semilleros y empezar a formar a esta futura estrella en crecimiento y a una futura estrella que tengo 4 personas acá para que puedan llegar a capturar el conocimiento de estos líderes que ya hoy tenemos en el punto más alto en Ninebox y hacer un plan de semillero, hacer un plan de formación, capturar el know-how que tienen estos talentos que están en el punto más alto. Entonces también nos sirve mucho para plan de sucesión y plan carrera, porque en el mapa podemos identificar quiénes pueden estar movilizándose fácilmente. ¿Qué nos permite también? Poder
movilizar esquemas de compensación salarial. Yo les muestro aquí un ejemplo de esta misma organización donde desarrollé este proceso de gestión del talento, que era la combinación entre competencias y desempeño. Y podemos ver esta organización se mueve por bandas salariales, bajo una metodología de high, por bandas salariales y por job mapping, donde podemos identificar aquí en el eje Y que tenemos el porcentaje en las bandas salariales, 60, 65, 65, esos son los porcentajes de movilidad en sus bandas, donde estaban situados en las bandas. Y teníamos en el eje X, pues los resultados de gestión del talento. ¿Cuáles eran sus resultados en la combinación de estos dos indicadores? Y yo le empezaba a poner porcentajes dependiendo de la estrategia de la organización. La organización necesitaba eh, contener a las personas que tenían salarios muy altos por encima de la banda del 120%. Entonces, si ustedes ven, pues tenemos personas que tienen más porcentajes de 4,09 porque necesitamos contenerlas. Necesitábamos que las personas no se siguieran elevando en su asignación salarial. Pero las personas que estaban menos posicionadas en la banda, tuvieron oportunidad de tener mayores incrementos salariales. Entonces, este es un ejemplo, pero la movilidad en el aumento salarial año tras año, pues es infinito, ya depende de cada organización y de su esquema salarial. Pero este es un ejemplo bien interesante y también se puede combinar con resultados para poder generar a la organización de pronto incentivos. Ustedes pueden montar acá los bonos de fin de año, resultados comerciales. Bueno, esto es una herramienta súper versátil que nos puede ayudar a movilizar cualquier tipo de, de, de herramienta y de indicador o de beneficio que queramos dar a los colaboradores. También nos permite movilizar el esquema de compensación y beneficios. Este es un ejemplo de la última empresa donde yo estuve vinculado, una compañía con la cual trabajé para poder generar beneficios a los colaboradores que tuvieran mejores desempeños. Entonces, como ustedes ven, pues aquí tenemos que para la superestrella, el colaborador que tenga mejor desempeño o desempeños extraordinarios y que tengan adicionalmente a eso un alto potencial, pues se le daban un sinnúmero de beneficios. En este caso les dábamos medio día por cumpleaños, un día de vacaciones al año, viernes que se pudieran salir a las 2 de la tarde, darles jornadas de home office varias veces a la semana, seguros exequiales, médico en casa, bueno, digamos que ahí las combinaciones son infinitas y dependerá pues de la estrategia, del presupuesto de la organización, de cómo quiera moverlos, pero entonces los beneficios se van limitando dependiendo de cómo esté ubicada las personas en el nine box. Entonces vemos que para personas que están en dilema, por ejemplo, y en bajo rendimiento, pues son colaboradores que no tenían beneficios porque no estaban movilizados en esos puntos. ¿Vale? Entonces allí encontramos un gran beneficio como organización. La metodología también tiene algunos contras. No estoy diciendo que la metodología sea perfecta, tiene algunos detalles que son importantes tenerlos presentes y que es valioso eh, tener muy en cuenta para el momento de aplicarla, porque ¿a qué nos puede llevar esto? Y es a clasificar y a encuadrar a los colaboradores en una casilla puntualmente, que creo que eso es algo que no podemos permitir. Eh, Sucede mucho que si no manejamos muy bien la comunicación y el nivel de desarrollo de los colaboradores, pues un colaborador que esté en dilema, por ejemplo, que tenga bajo desempeño, perdón, bajo potencial y tenga un desempeño moderado, por el que el jefe inmediato lo encasilla allí y empieza a tener comportamientos asociados a esta posición con el colaborador. Entonces es importante que como líderes de talento humano manejemos siempre la conversación en términos de desarrollo, de evolución del talento, que podamos monitorear mucho qué está haciendo el colaborador con ese tipo de talento para poder llevarlo a números diferentes. Entonces, eso es importante, no clasificarlos en este proceso. Otro tema importante que a veces tiene crítica al modelo y es que depende mucho de la objetividad de dos procesos previos, que es, como les decía, el potencial y el desempeño. Entonces, allí es muy importante que hagamos un muy buen proceso de gestión por competencias, un muy buen proceso de evaluación que le permita en la mayor medida, en un gran porcentaje, la objetividad. Si bien es cierto, el modelo de gestión por competencias es información que tú sacas de un colaborador para que opine de otro,
pues hay muchas estrategias para que tú vuelvas objetivo el proceso. Entonces, es importante que trabajes muy fuerte allí, o que trabajemos como líderes muy fuerte allí para lograr objetividad en el proceso de gestión por competencias y trabajar muy fuerte en la identificación de metas e indicadores de gestión que realmente sean medibles, que sean observables, que tengamos mapas de control de indicadores, que cada jefe inmediato pueda lograr medir al colaborador y que ese indicador dependa del colaborador. Hay muchas veces donde los indicadores no dependen ni siquiera del colaborador y al final los evaluamos por ello. Y cuando no cumple con el indicador, entonces el colaborador dice, pero yo no tuve campo de acción para poder movilizar el indicador porque me fue mal. Entonces allí tenemos que empezar a afinar muchísimas cosas para poder llegar a este último producto que es el Ninebox y que no genere ruido. Porque cuando lo apliquemos, vamos a tener un ruido muy positivo como también muy negativo si no sabemos administrar muy bien esos dos procesos previos. Entonces, pues esta es la herramienta que les traigo hoy para hablar.